Señora, señor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos a esta hora, como siempre, para mantenerles informados aquí por su canal. Diego Agüero, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Mariano. El saludo para vos, para la teleaudiencia. Comenzamos a informar, arrancamos hablando sobre esta situación, la inseguridad nuevamente, Mariano. Estamos hablando de la inseguridad de un millonario botín, de un trío de delincuentes que ingresó con arma de fuego a bordo de un vehículo, asaltó un despacho o un despachante de aduanas. Observen todo lo ocurrido en las siguientes imágenes. $30.000 más 25 millones de guaraníes es la suma que se llevaron los delincuentes tras encarar en plena vía pública a un auxiliar de despachante de aduana. Los malvivientes se desplazaban a bordo de un vehículo Toyota Corolla denunciada como robada tiempo atrás, y al llegar a la calle Juan Leopardi de Barciquillo en San Lorenzo, redujeron con arma de fuego en mano a la víctima identificada como Oscar Benítez López. Cheques por valor de una buena cantidad de dinero y como así también dólares y en efectivo. ¿Sabe el monto? Bueno, por lo menos aproximado, ¿se conoce? 25 millones aproximadamente, y sí, de guaraníes, y si mal no recuerdo son $30.000 en efectivo. Sí. El señor estaba cobrando por los servicios que estaban prestando a una empresa. Después el auto se abandonó en Sí, este lugar de los supuestos delincuentes. Sí, una vez consumado el hecho, se alejaron rápidamente del lugar y posteriormente ya acá los vecinos alertaron al sistema 911 de que este vehículo se encontraba acá enfrente de su domicilio y que desconocían de quién sería, por lo que llamaron al sistema 911 y personal de la comisaría 54, una vez que se constituyeron acá en el lugar, se pudo constatar que reunía las características del vehículo que se había utilizado para perpetrar el hecho suscitado. Vino la policía y me encontraron que este auto está robado. Los copitería, que no me acuerdo. Está robado, el Luisito se robó. Según policía, ¿verdad? El auto utilizado por los ladrones fue abandonado en la zona de Loteguazú, también en San Lorenzo, mientras que la víctima fue derivada a un centro asistencial, en tanto que su vehículo también fue dejado, pero en Fernando de la Mora. Y a propósito de inseguridad, hablamos de esta situación en la ciudad de Luque, específicamente en la zona de Zárate Isla, donde delincuentes ingresaron con arma de fuego de forma bastante violenta a una vivienda y redujeron a una mujer de 61 años. Se llevaron el dinero que ésta tenía ahorrado en 2 alcancías que justamente las rompieron, además de aparatos celulares. Los malvivientes se dieron a la fuga y hasta ahora no se tiene pista de ellos. Ingresaron de forma muy violenta a una vivienda ubicada en la ciudad de Luque. Amenazaron a una mujer de 60 años y se alzaron con dinero en efectivo y aparatos celulares. Nosotros tuvimos una llamada del 911 vía radiofrecuencia. Personal apostado en el cuadrante acudió rápidamente. Fueron atendidos por la hija de la víctima. En este caso mencionó que 3 personas a punta de arma de fuego ingresaron a su domicilio y lo intimaron en todo momento a la entrega de dinero en efectivo. Actuaron de forma un poco violenta, vandálica. En ese interín entonces uno de los sujetos agredió a la madre, a la señora de 61 años de edad. Le produjo un corte en la cabeza, aparentemente con la culata del revólver. Posterior ingresaron a los dormitorios donde se encontraba una alcancía de forma de chanchito y otro de búho, donde posterior a ello, con los celulares de las personas que estaban dentro del domicilio, se sometieron a la fuga. ¿Cuánto dinero más o menos ellos calculan que se habrían llevado? La ciudadana no mencionó un monto específico, pero mencionó que ya tenía tiempo de estar ahorrando su dinerito dentro de la alcancía. ¿En qué estado se encuentra la mujer actualmente? Hablamos de una persona mayor, fue trasladada hasta un centro asistencial.
Sí, fue trasladada de inmediato al centro asistencial en el Hospital General de Luque para su revisión médica. Ya se encuentra estable la señora. ¿Los delincuentes se dieron a la fuga? Se dieron a la fuga, camino boscoso, ya que en el lugar es intransitable. Y ya con ayuda de vecinos y de algunos amigos que poseen circuitos cerrados, estamos investigando el hecho. Estaban vestidos de negro, con capucha y no presentaban signos que eran vecinos del lugar. En todo momento en forma violenta. Los 3 delincuentes se dieron a la fuga en 3 motocicletas. Ya la policía está trabajando para lograr identificar a estos malvivientes. Y atención con esta información, la fiscal Natalia Silva realizó el allanamiento en el domicilio del ex fiscal general del Estado, hablamos de Francisco Javier Díaz Verón. En el barrio San Vicente se realizó este procedimiento en el marco de la investigación. Vivienda ubicada al lado de la casa del ex fiscal general del Estado, anteriormente era la oficina del ex fiscal, por lo que podrían existir documentos por los casos por los que se está investigando. Reiteramos, la fiscal Natalia Silva realizó este procedimiento y finalmente dio algunos detalles de este trabajo jurídico. Sí, encontramos varias documentaciones, por eso es que nos llevó varias horas el trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a remitir todo esto al Ministerio Público y vamos a estar evaluando. ¿Por qué se está haciendo este allanamiento sabiendo que ya comenzó hace tiempo el proceso en contra del fiscal? Bueno, nosotros fuimos requiriendo varios informes y en contestación a todos esos informes, nosotros una vez teniendo información certera de todas las instituciones, entonces es que nosotros realizamos el procedimiento. ¿En torno al caso de enriquecimiento ilícito, el mismo caso? ¿Cómo? Sí, en la misma causa, ¿Qué tipo de documentación específicamente encontraron, doctora? Varias documentaciones que vamos a estar analizando uno a uno. ¿Documentaciones contables? Varias documentaciones, extractos, documentaciones que hacen a la familia. ¿Son documentaciones de familiares o documentaciones relacionadas a la fiscalía? De ambas índoles, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a... Sí, doctora, ¿se compró en algún momento? ¿Fue oficina del ex fiscal general? ¿Qué información se tiene? Todas esas informaciones se va a estar dando más adelante. Vamos a analizar todas las documentaciones que colectamos porque son muchas. Entonces nosotros vamos a estar evaluando cada una de ellas y después de evaluarlas, entonces vamos a tener un mejor panorama y concretar. ¿En qué sector de la casa encontraron las documentaciones? ¿Escondidas la documentación o no? No. Estaban en las dependencias de la vivienda. ¿Es habitada la casa? Bueno, no sabría decirle si se habita o no, pero sí están las documentaciones de los mismos, ¿verdad? ¿Este vehículo también pertenece al ex fiscal? Pertenece a la esposa. La información que marcaba también esta jornada tiene que ver con la situación que se presenta en J. Augusto Saldívar. Un joven de 17 años mató a su padrastro, supuestamente en venganza por las reiteradas agresiones que sufría su madre. Tras cometer el crimen, el autor esperó a la policía para entregarse. Mientras dormía, José Antonio da Silva Filho, de 36 años, fue muerto a puñaladas por su hijastro de 17 años, quien luego de cometer el crimen se entregó a la policía. El violento episodio ocurrió en horas de la madrugada de este viernes, en el barrio Mano Abierta de J. Augusto Saldívar. Él utilizó un cuchillo de cocina que posteriormente abandona en un parque bajo un tronco que después que él había denunciado a un hermano que tiene en el Brasil, de que él había ultimado a su padrastro y que esperó que venga la patrullera que fue llamado por su hermano, indicó que él fue el que le ultimó a su padrastro y que dónde dejó el cuchillo. O sea, para nosotros prácticamente un caso cerrado. ¿Cuántas puñaladas aproximadamente? Cinco puñaladas. ¿Cinco puñaladas? ¿En qué zona del cuerpo? En la parte del pecho. La parte del pecho. Sí, y de costado. El adolescente confesó a la policía que premeditó la muerte de su padrastro por las reiteradas veces en que el hombre agredió a su madre. Para poder ejecutar su plan, el joven un día antes del crimen decidió llevar a su madre a Ciudad Mujer de Villa Elisa para que reciba contención, aprovechando su ausencia para acabar con la vida de quien consideraba como su enemigo. Él, de hecho, ya tenía decidido hacer el homicidio, utilizar eso, ¿verdad? O sea, realizar eso. Sale del lugar, ¿verdad? No se sintió a lo mejor seguro acá y a lo mejor no quiso
seguía observando el cuerpo ya sin vida de su padrastro. Por eso toma la decisión de llamarle a su hermano, denunciarle que él fue y que llame a la policía. Él mismo indicó eso. ¿A qué hora ocurrió? Y más o menos a las 4 de la mañana, 3:30, 4. ¿Dónde lo encuentran? Ya detenido, ya él se dio por detenido, esperó que la patrullera llegue al lugar, él indicó que él era la persona que le ultimó a su padrastro, se entrega él y dijo dónde abandonó dónde escondió el cuchillo de mesa. Según los vecinos, el fallecido solía amedrentar constantemente a la madre del adolescente a causa de los celos que rozaban a la obsesión. Si bien los vecinos fueron testigos de los constantes episodios de violencia, al respecto nunca se formalizó una denuncia en la comisaría jurisdiccional. Este 31 de mayo se recuerda el Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Infantil, recordando aquella fatídica mañana del 31 de mayo, pero de 15 años atrás, donde se encuentra el cuerpo de Felicita Estigarribia, una humilde vendedora de mandarinas que tenía rastro de haber sido abusada sexualmente. Los pies del Cerro Yaguarón representan recuerdos bastante pesados, tristes y más que nada angustiosos para toda la comunidad yaguaronina. A mis espaldas, hace 15 años era hallado el cuerpo ya sin vida de Felicita Estigarribia. Es por eso que este viernes se conmemoró en el mismo punto el Día de Lucha contra Violencia y Abuso Sexual Infantil. En representación a Felicita Estigarribia, que representa al sector de la sociedad más vulnerable y que los casos van en aumento en vez de estar disminuyendo, entonces eso nos debe llamar la atención a todos los ciudadanos del Paraguay. De ahí también el lema de este año, que es todos somos responsables, es decir, que por más de que no nos afecten directamente a nosotros, debemos asumir ese rol con un compromiso social, debido a que en un 90% las personas que violan o que manosean a las niñas es el padre de familia o es el padrastro o son los tíos. Entonces, algo debemos hacer como sociedad. De exigir que tenía ayuda, que tenía solución a este caso. Sí. No se lo ganan, mí se la importa y no lo oye ya por ser. ¿Dónde es, hijo? Cerro León. Cerro León. Sí, Cerro León, Pirayú. ¿Añón de Pirón? Se me fue de Mindi. Sí. ¿Es donde la Felicita co caraío y co acuemba mo ay cuay va a ver más vete va a ver de la policía no va a vete añe sentí por nada añe sentí más o menos añe sentí no yo pago así de cosas ella por la ecatuamente sí ama por ama asa ama beuga porque la agua pañe sentí yo ya por allá y se le. En aquel entonces, Felicita tenía tan solo 11 años, era una más de 11 hermanos. Hoy día, su madre, doña Florencia, pide justicia, además de asistencia social, ya que la misma está casi olvidada hoy en día. Además, el caso todavía no tiene cierre porque el autor de la violación y el asesinato de Felicita sigue prófugo. En el momento que ocurrieron los hechos fue también muy asediada y muy juzgada por todos. Por todo lo que había pasado. Eso le obligó a irse allá de aquí. Ahora hay que ver, estamos a 15 años del hecho y tenemos que mirar con otra mirada las cosas. ¿A dónde llega la falta de ver de cuidado cuando en realidad la pobreza es extrema y no hay medio? Y eso, por eso es que nosotros sosteníamos cuando era fiscal que eso no es pena punible, no puede ser punible la pobreza, pero sí cuando hay un abuso de eso y no se ve una condición en los padres de protección a esos niños. Pero hay cuestiones distintas a la explotación misma. Acá lo que no funcionaron son los mecanismos de protección que no están instalados luego en todas partes, que ahora al ser ministerio eso nos permite descentralizarnos hacia todos los departamentos y tratar de universalizar los servicios, ¿verdad? Ahora ya se le puede ayudar porque en Paraguarí tenemos un centro abierto que puede hacer la evaluación,
la misma trabajo, tenemos una secretaría de la niñez departamental y podemos activarnos, ¿verdad? Llegué y me introduje en el caso. O sea, estuve 6 años, tuve una paciencia espartana, porque estuve 6 años investigando para escribir mi novela. Mi novela, que es por mano propia, es una recreación del caso. O sea, mis nombres son ficticios, hay historias que se entrecruzan, pero el caracú de la trama, ¿está bien dicho? Sí. El caracú es el caso de Felicita Estigarribia. Por mano propia, independientemente de que es una novela policíaca, es un homenaje a Augusto Roa Bastos, que me marcó. En el año 89 leí Hijo de Hombre y quedé marcado. Es un homenaje a Paraguay. Es un canto, un llamado a exigencia a que cese la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, esa hazaña, ese abuso sexual hacia los infantes. A 15 años de encontrar el cuerpo de la niña de las mandarinas, como se conocía a Felicita, en este mismo punto aún se respira un aire de mucho dolor. Es por eso que se apela hoy día a la conciencia de la ciudadanía. Todos somos responsables de los casos de abuso sexual infantil, como ya sucedió en este año 2019, con más de 900 denuncias en el servicio de Fonoayuda 147. Señora, señor, mucha atención porque vamos a hablar del salario mínimo y su posible modificación, pues hoy comenzaron las tratativas y las reuniones del Consejo Nacional de Salario Mínimo que se realizó en sede del Ministerio del Trabajo. El titular de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica reclamó un aumento justo del salario mínimo durante esta reunión entre el sector de trabajadores y empresarios, así también representantes del gobierno nacional. Mucha atención porque se habla así de un aumento, pero el mismo sería mínimo. Hoy el Banco Central del Paraguay informó y explicó ciertas cuestiones importantes. Las centrales obreras también van a explicar aquí sus dudas que pudieron ciertamente concretar, pero hay un diálogo que va a seguir también en cuanto al IPC, es decir, en cuanto al cálculo que hace el Banco Central del Paraguay en el seno de la CONASAN. Acá está la presidenta. Es un grupo más reducido de diálogo. Hoy lo abrimos más para que, bueno, más voces puedan ser parte y también pudimos con esto, digamos, disipar dudas y, bueno, el diálogo va a ser seguramente más certero, pero no llegamos todavía a una tasa de acuerdo. Mientras tanto, el sector trabajador tiene un déficit en su poder adquisitivo. Bueno, en realidad tenemos varias versiones. El Banco Central del Paraguay nos ha mostrado que si bien subieron algunos productos, también bajaron otros. Ahora vamos a establecer un sistema de información más certero en ese sentido. Sin duda, también el sector empresarial compartió los problemas que tiene. Hay una baja del consumo. Sí, hay un problema de cierta recesión que por supuesto se da también por la coyuntura que está viviendo Paraguay en cuanto a Brasil, Argentina y en cuanto a los precios de los commodities. También el gran flagelo del contrabando que está afectando muchísimo al sector empresarial y esto hace que por supuesto se vea afectado también el salario. Así que son muchas cuestiones que vamos a ir trabajando como parte de esa política salarial y por supuesto todavía está, digamos, veremos la tasa de aumento porque la semana que viene recién vamos a tener oficialmente el IPC ya como respuesta oficial del Banco Central del Paraguay. Y nosotros nos adherimos 100% a lo que está proponiendo el Ministerio a través de su ministra, el hecho de estudiar otras herramientas y otras cuestiones que pueden hacer de que el salario mínimo no sea el salario techo, ¿verdad? Que sea el piso y no el techo. Y aparte de eso, estudiar la productividad, estudiar otros elementos que también distorsionan. Por ejemplo, la estabilidad laboral, que es un tema que lejos de beneficiar a los trabajadores perjudica, porque sencillamente las empresas, antes de que se cumplan los periodos establecidos para la estabilidad laboral, se deshacen de las personas que están en esa situación. Entonces, es el momento, yo creo que es el momento de que nos sentemos todos y tratemos de acordar y de avanzar en este tema. Como yo dije acá, yo no creo que existan ya hoy en día empresarios, entre comillas, que quieran hacer la utilidad de sus empresas con el sacrificio de sus trabajadores. O sea,
para que se entienda mejor, que la utilidad de su empresa esté dada por la restricción de que sus trabajadores ganen más. Sencillamente lo que está ocurriendo es que la gran informalidad que hay en nuestro mercado es la que conspira en que se puedan ajustar para arriba los salarios. ¿Por qué? Porque eso encarece el precio de venta, y al encarecer el precio de venta se distancia más del contrabando, y entonces en vez de comprarse el producto formal se compra el producto de las veredas. Es momento de hablar sobre los cuestionamientos contra el senador Dionisio Amarilla, que precisamente se dio hace unos días. Comenzaba todo esto con esta fuerte crítica con respecto al tráfico de influencias, caso IPS específicamente, y al mismo tiempo también serios cuestionamientos con respecto a supuesto enriquecimiento ilícito. Efectivamente, lo que queremos saber a esta hora a través de Votá Paraguay es la opinión que tienen ustedes con respecto a esta situación, así que en breve comienza esta votación donde vamos a habilitar una pregunta. Ustedes tendrán opciones para justamente elegir su respuesta. Votar, mi querido Diego, es muy fácil. Así es, ingresando a través de www.votaparaguay.com, desde tu tablet, desde el celular, desde alguna computadora fija que tengas en la casa o en el trabajo, si estás a esta hora. ¿Qué sanción debe recibir Dionisio Amarilla? Es la consulta, y te planteamos las opciones a través de www.votaparaguay.com. Súper sencillo y de manera gratuita, María. Así mismo, desde su celular mismo, así es lo más práctico que tenemos hasta ahora. Lo más práctico. Estás frente al televisor, entras al celular y ahí le da un clic y se acaba la historia. Con respecto a las opciones, hay dos cuestiones que se pueden dar para Dionisio Amarilla. Por un lado, ser desaforado para ser investigado por el Ministerio Público, en este caso de supuesto intento de soborno. Por otro lado, se habla de la pérdida de investidura, lo cual equivale a que él es echado. Deja de ser senador automáticamente, así que vamos a compartir con ustedes un material mientras se habilita justamente esta pregunta del senador, o sea, que tiene que ver con el senador Dionisio Amarilla y el supuesto uso indebido de influencias. El martes o el miércoles podría realizarse la sesión extra del Senado para discutir la pérdida o no de la investidura del polémico parlamentario liberal Dionisio Amarilla, a quien señalan de haber supuestamente traficado influencias e intentado sobornar a un periodista para suspender las publicaciones que perjudicaban los intereses de la firma de seguridad SST, que estaba por firmar un contrato con el IPS por un total de 140.000 millones de guaraníes. Senadores de la bancada oficialista del PLRA, los partidos Hagamos, Democrático Progresista y Patria Querida, ya sentaron postura en favor de la expulsión de Amarilla. Y lo otro que también es importante aclararle a la ciudadanía es que la Constitución no establece que tenga que haber una condena o sentencia firme, en este caso en particular del uso indebido de influencia, que muchas veces se confunde. A inicio de la semana entrante, las bancadas que responden al presidente Mario Abdo Benítez y a los exmandatarios Horacio Cartes y Fernando Lugo sentarán una postura definitiva, aunque no se descarta que la próxima renovación de la mesa directiva de ambas cámaras del Congreso trunque la expulsión de Amarilla, o por lo menos derive en el encajonamiento del tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nuestra postura, así como la de otros colegas, es clara, ¿verdad? Y tampoco estamos de alguna manera en búsqueda de que se definan o no, ¿verdad? Eso ya es responsabilidad de cada bancada definirse y tomar una postura y bueno, y definir ahí si efectivamente esto se va a tratar en algún momento en plenaria, o la otra opción es que ese proyecto de resolución quede cajoneado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y obviamente mientras no haya la cantidad de colegas que quieran tratar este tema, va a quedar ahí cajoneado. Dionisio Amarilla no solo es criticado por su reciente intervención para favorecer supuestamente a su amigo Óscar Chamorro Lafarja, sino también por haberse enriquecido presuntamente cuando era funcionario de la Universidad Nacional Asunción y por manejar la Contraloría General de la República. Seguimos informando, señora, señor. Vamos a hablar, Diego, de lo que tiene que ver con la encuesta, la consulta que realizamos a nuestros televidentes. Así es, tenemos aquí el resultado para compartir con ustedes, www.votaparaguay.com. ¿Qué sanción debe recibir Dionisio Amarilla, el senador liberal perteneciente al llanismo?
desaforado el 11% y expulsado el 89%. Es lo que opina la gente. Vale decir al mismo tiempo, Mariano, que ya existe dictamen de la pérdida de investidura por parte de un grupo de senadores que ha planteado esto y la otra semana ingresaría al Senado ya para su tratamiento. Efectivamente, los votos de los colorados van a ser claves para tomar esa decisión y podría sumarse a la lista de senadores que terminan siendo echados del Congreso Nacional y en su reemplazo eventualmente podría entrar Eusebio Ramón Ayala. Podemos hacer un poco de memoria. Víctor Bogado recientemente, en este caso, perdió la investidura, fue expulsado. El caso Óscar González Daer. También expulsado. Jorge Oviedo Mato. Que renunció. Renunció y se le aceptó su renuncia y pidió, entre lágrimas, que acepten su renuncia y que no le hagan la pérdida de investidura. Claro, porque ahí iba a ser el oprobio mayor a esa situación. Señora, señor, seguimos informando. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con este hallazgo de cadáver de un joven desaparecido hace unos 4 días aproximadamente, que finalmente fue hallado en una casa deshabitada de Ciudad del Este. Lo que se presume es que este muchacho trató de ingresar a la vivienda con fines de robar, pero este habría caído del techo donde se golpeó mortalmente. El macabro hallazgo se registró en una vivienda deshabitada del barrio San Juan de Ciudad del Este. Precisamente, el propietario llegó para observar el inmueble y encontró el cadáver tendido en el suelo y un boquete en el techo. Finalmente, el cuerpo fue identificado como Héctor Daniel Irepa Ferreira, de 31 años, quien es vecino del lugar y estuvo desaparecido por 4 días. La dueña de la casa, la señora Milka Natalia Brizuela, se constituyó hasta la sede de la comisaría, manifestando que el día de la fecha vinieron a su casa para ver la situación, ya que no ocupan esta vivienda. Y abriendo la puerta se percata que ya había un fuerte olor nauseabundo y ingresan y encontrando un cuerpo. El fallecido posee antecedentes policiales y era supuestamente adicto a las drogas, por lo que se presume que ingresó con fines de hurto, pero murió al caer del techo. Presumiblemente el sujeto podría haber ingresado a fin de cometer algún hecho punible. ¿Él es vecino del lugar incluso? Según vecino, se trataría de un vecino del lugar. ¿Él tiene antecedentes? ¿Es adicto? Exactamente, el mismo fue identificado por intermedio de su tío. El cuerpo fue entregado a sus familiares luego de ser inspeccionado, mientras siguen las investigaciones para confirmar el trasfondo de lo ocurrido. Y el titular de la entidad binacional yacyretá, el doctor Nicanor Duarte Frutos, mantuvo una fuerte discusión con un dirigente campesino de la ciudad de Ayolas. Incluso en un momento dado de esta discusión da la impresión que estuvieron a punto de llegar a los golpes. Así, el expresidente de la República y actual director de la entidad binacional yacyretá, doctor Nicanor Duarte Frutos, desafió al dirigente social de Ayolas, Ostiano Aranda, a quien echó como a un animal de su oficina. Ostiano accedió a conversar con nuestro medio de comunicación. Sostuvo que él solo recordó al titular de la EBI sus varias promesas incumplidas y que allí Nicanor se salió completamente de control y procedió a agredirlo verbalmente. En base a organización veníamos reclamando todo esto. Y en base a 2 movilizaciones conseguimos audiencia con Nicanor. Es la primera vez que nosotros entramos con Nicanor en reunión. Y ayer fue eso y bueno, a mí me tocó, cuando a mí me tocó hablar y hizo mi descargo correspondiente, mi reclamo, nuestro proyecto de pedido. Entonces ahí nosotros exigimos conforme a la ley. Y le decimos a Nicanor realmente que la institución que está a su cargo debe al Departamento de Misiones y en forma muy especial a Ayolas. Ayolas es su sede de su obra. Entonces debe en el sentido en cuanto a obras sociales, en cuanto a obras de desarrollo,
en cuanto a bienestar de las familias yolenses. Y eso le reclamamos y le dijimos y exigimos conforme a la ley que se nos atienda y que se nos escucha. Y ahí se enojó el señor. No es el primer escándalo de este tipo que tiene como protagonista al doctor Nicanor Duarte Frutos. Son varias las personas que han trabajado con él desde su época de presidente y que sostienen que el director de la EBI es un sujeto altamente soberbio, con el que difícilmente se puede conversar y que solo está abierto a los aduladores dispuestos a rendirle pleitesía. Ostiano sostuvo que no le sorprende la conducta del titular de la EBI. Le decimos a la gran audiencia que del dicho al hecho hay un largo trecho, pero nosotros de la organización vamos a estar monitoreando, vamos a estar vigilando en todo momento para que se cumplan estos acuerdos, para que realmente, de lo contrario, nosotros vamos a ir tomando esas acciones en las instancias correspondientes. Cabe resaltar que el actuar de Nicanor Duarte Frutos va de contramano con los pedidos del presidente Mario Abdo Benítez, quien tiene un discurso conciliador. Sin embargo, el director de la EBI muestra permanentemente su carácter autoritario y desafiante, más aún cuando se trata de recibir a los más humildes de la patria. Informando, estamos avanzando en nuestro encuentro con las noticias y es momento de hablar del destaque que se dio hoy precisamente a la mujer en la tarea periodística. Claro, estamos hablando de mujeres destacadas en el ámbito de la comunicación radial, televisiva, en el periodismo escrito, por parte de la Municipalidad de Asunción, que instaura de esta manera la distinción Medalla al Mérito Domingo Martínez de Irala, que es considerado el primer intendente de la capital. Sí, señor, ahí vemos a Blanca López. Qué buena onda por nuestra compañera, este reconocimiento. Una gran trabajadora. Gran trabajadora, pero una trabajadora incansable. Blanca López se caracteriza precisamente por esa lucha incansable de encontrar la verdad en cada investigación que le tocó cubrir. Hace poco también en Punto de Vista estuvimos haciendo un gran reportaje con ella, un reportaje de personalidad. Hablamos de una mujer bastante férrea en sus convicciones y que hoy recibe, enhorabuena, un destaque que corresponde, Mariano. Efectivamente, hablamos de que con esto buscan destacar la trayectoria y el aporte social de las diferentes comunicadoras. Y se habla también de que varias de ellas formaron parte del canal hermano del Sistema Nacional de Televisión. Ahí digamos la señora Evani, la señora Vivi Landó, que también entiendo pasó por aquí. También y muchas otras destacadas personas. Sí, Adela Mercado, que también muchos años fue conductora de programas muy distinguidos, como La Mañana de Cada Día, del SNT y también de los noticiarios. De esta manera, Blanca recibe la medalla al mérito Domingo Martínez de Irala. Una felicidad extrema realmente por parte de sus compañeros, de su familia también. Y de esta manera se cumple con justicia esta distinción que corresponde a una mujer, una gran luchadora que lleva más de 20 años en el ejercicio del periodismo con una cabalidad inquebrantable.